Hola, bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista de France 24. Desde el pasado 28 de abril, Colombia es escenario de masivas manifestaciones antigubernamentales, durante las cuales han muerto decenas de ciudadanos víctimas de la violencia policial. El uso excesivo de la fuerza y los abusos cometidos por los agentes están en el centro de la polémica y también de las denuncias. El estallido, que comenzó como un rechazo a la reforma tributaria que buscaba implementar el gobierno de Iván Duque, no se detiene y ha ido sumando nuevas demandas. Nos acompaña José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Un placer estar con France 24 como siempre. Bueno, usted ha condenado, ¿no?, lo que es la violencia policial durante las manifestaciones en Colombia. Las cifras de muertos, de heridos y de abusos varían, por supuesto, según la fuente. No obstante, según todas, son decenas. En Human Rights Watch, ¿qué denuncias han recibido y qué pudieron confirmar? Mira, Santiago, nosotros tenemos un equipo de 7 investigadores que están trabajando las 24 horas del día, tratando de rastrear, documentar y corroborar las cientos de denuncias que estamos recibiendo todos los días sobre abusos policiales. De todas las denuncias, hemos logrado, este equipo, certificar, verificar algunas de ellas. Y la cifra más reciente que tenemos habla de 49 muertos en el contexto de protestas, pero hemos podido, de ese grupo de 49, verificar que hay 13 casos que directamente son víctimas de la violencia en las protestas. De esos 13 casos, hay uno que es un capitán de policía que fue asesinado en Soacha. El resto son civiles, los otros 12 casos. Presumiblemente, toda la evidencia sugiere que son víctimas de brutalidad policial. Algunos víctimas de armas de fuego y otros de otro tipo de artefactos que les han golpeado especialmente en el cráneo, y por esas razones han muerto. Al margen de eso, tenemos cientos de casos de heridos, algunos de ellos graves, personas heridas en el rostro, heridas de gravedad en el resto del cuerpo, con artefactos que han sido lanzados por la policía o brutalmente golpeados en el suelo al momento de la detención. Un dato interesante, importante, Santiago, es que los responsables son tanto policías del Escuadrón Antidisturbios, que en Colombia se les conoce como el SMAT, como también policías regulares. Hemos documentado también casos de detenciones arbitrarias y otro tipo de abusos que estamos en este instante verificando. Hablemos, José Miguel, de la policía colombiana. Es una fuerza que está subordinada a lo que es el Ministerio de Defensa, ¿no? ¿Hay una formación para la guerra, digamos, y para una actuación bajo cierta lógica de combate al enemigo que se traslada en este contexto a las protestas sociales? Sí, parte del problema, no el único problema, pero uno de los aspectos más complejos del desempeño policial es que están preparados para la guerra. Han vivido en guerra, combaten a los carteles del narco y a las propias guerrillas, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Esa es parte de la cultura, de la preparación, de la capacitación de la policía colombiana. Y por esa razón, la policía funciona bajo el Ministerio de Defensa. Creo que es la única policía en América Latina que no está bajo el Ministerio del Interior. Eso genera una percepción, un trato hacia los manifestantes que muchas veces se traduce como el trato que se le da al enemigo en un combate, en un conflicto armado. Hay varios factores adicionales que afectan también esta práctica tan brutal de reprimir
por parte de la policía, y es el hecho de que cuando tienen que rendir cuentas por sus abusos, usualmente rinden cuentas bajo la justicia penal militar, que es muy poco transparente y donde en los hechos la justicia más bien deja estos casos languidecer durante el tiempo y no llegan a una conclusión clara y final. Por eso es que es muy importante garantizar que los abusos policiales en Colombia pasen a la justicia ordinaria y sean examinados en esas instancias. Ahora estábamos hablando, ¿no?, de la capacitación que reciben, ¿no?, de esta suerte de lógica militar, pero hay algunos excesos que van mucho más allá, ¿no?, del uso de armamento. Quiero hablar en concreto de las denuncias de casos de abusos sexuales cometidos por partes de agentes. De hecho, hubo un caso emblemático, ¿no?, el caso de una joven de 17 años que se suicidó luego de haber denunciado abuso sexual por parte de agentes antidisturbios, algo que los agentes denuncian como una noticia falsa, ¿no? Pero se han sumado más denuncias sobre presuntos abusos sexuales. Ahora, este tipo de violencia sexual contra las mujeres, ¿cómo se explica? Mira, Santiago, hemos recibido efectivamente denuncias sobre abusos sexuales. Tú te estabas refiriendo al caso de la mujer, la joven que fue aparentemente objeto de estos abusos en Popayán recientemente y que luego de ser abusada de acuerdo al siguiente se suicidó. Hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía en ese caso concreto. Pero hemos recibido otras denuncias que estamos verificando. Nuestra experiencia, no solo en Colombia, sino también en el resto de la región, es que cuando existe un ambiente de impunidad, cuando no hay mecanismos claros de fiscalización interna que, que obligue a los funcionarios a comportarse de acuerdo a los protocolos, cuando la justicia finalmente que investiga es opaca, es decir, no funciona a la luz del día como usualmente ocurre con la justicia penal militar, se dan una serie de elementos que les permiten a los agentes policiales creer que cuentan con el amparo para hacer lo que se les antoje y que jamás van a responder o rendir cuentas respecto a estos hechos. Eso es lo que muchas veces anima también este tipo de abuso. Ahora vamos a hablar, usted tuvo, ¿no?, una respuesta por parte de la policía. El 14 de mayo mantuvo una reunión con el general Jorge Luis Vargas, él es director general de la Policía Nacional de Colombia. Cuéntenos cómo fue ese encuentro, qué le dijeron desde la policía. Mira, tuvimos una reunión de trabajo con el general comandante director de la Policía de Colombia, el general Vargas. Él fue bastante abierto y amable y nos recibió con todo su equipo. Esta reunión fue obviamente virtual. Le presentamos un sinnúmero de casos, le expusimos nuestra preocupación que estos no eran casos aislados, que estos no eran unas cuantas manzanas podridas que no seguían los protocolos, sino que aquí había una, una práctica bastante extendida y un problema institucional serio. Él nos compartió que coincidía en que la policía debía ser objeto de una reforma seria, especialmente en lo que tiene que ver con la disciplina interna. Ese ya es un punto de progreso, porque durante todo este tiempo hemos tratado de impulsar esa idea y no hemos encontrado mayor impacto en el gobierno colombiano, pero es alentador que el jefe de la policía coincida con que hay que fortalecer los mecanismos de investigación interna. También le dijimos que a nosotros nos parecía que era muy grave y muy delicado argumentar que estas protestas estaban infiltradas por el narco, por las guerrillas, en fin, por el crimen organizado, sin ofrecer las pruebas que demostraran una denuncia tan grave como esa. En ese punto no tuvimos mayor realmente progreso. Él nos sugirió que tenían informes de inteligencia, que había algunos cabecillas de guerrillas que habían sido detenidos. Quedó en presentarnos más elementos, pero le hicimos ver lo delicado que era
usar ese argumento porque estigmatiza a todos los que salen a protestar. Por último, también presentamos una preocupación seria que tenemos, y es el hecho de que la policía muchas veces no distingue entre aquellos que están cometiendo delitos de vandalismo y saqueo, es decir, que están haciendo una protesta violenta, y esos son delitos que hay que prevenir y judicializar, no distingue entre esos y los que se manifiestan pacíficamente, que son la gran mayoría. En ese punto quedamos en seguir dialogando, presentándole videos e información que espero sirva para, ojalá, corregir la conducta de los policías al más breve plazo posible. Señor Bianco, nos queda poco más de minuto y medio, pero no quiero dejarle de hacer la siguiente pregunta, ¿no? Porque usted precisamente hablaba de manzanas podridas. Esto nos lleva directamente a declaraciones del presidente Iván Duque. ¿Cómo evalúa la reacción del mandatario respecto de la violencia policial? ¿No? Él dijo, entre otras cosas, que las acciones de las fuerzas públicas se están enmarcando con el respeto a los derechos humanos y que si hay violaciones por conductas individuales, dijo él, se investigan y judicializan. Mire, el presidente Duque en esto ha estado, yo diría, lento. No ha estado a la altura de la crisis, de la gravedad de la crisis. Le ha costado mucho condenar en términos inequívocos la brutalidad policial. Finalmente, y muy recientemente, ha sostenido de que habrá cero tolerancia, lo ha dicho. Es muy importante que eso se diga por parte del presidente frente a los abusos. Pero insiste en su tesis, que son casos aislados, que esto no compromete a la policía, cuando la evidencia es abrumadora y demuestra que aquí hay un problema institucional serio, que exige reformas de fondo en lo que es la preparación, la capacitación, los mecanismos de fiscalización y también, por cierto, los mecanismos de rendición de cuentas por parte de las policías. De lo contrario, esta situación va a continuar lamentablemente y es probable que se siga agravando. José Miguel Bianco, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Al contrario, un placer estar con ustedes. No, gracias a nuestra audiencia. Como siempre, le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.